Para el siguiente problema tenemos un ciclotrón que está diseñado para acelerar protones con un radio exterior de 0.327 metros. Dice que los protones son emitidos casi en el reposo desde una fuente en el centro y son acelerados a través de un voltaje de 550 volts cada vez que cruzan el espacio entre el electrodo semicircular. Los electrodos semicirculares se encuentran entre los polos de un electroimán, donde el campo magnético es de 0.840 teslas. Entonces, este es un problema de movimiento de partículas, donde pues tenemos que llamar a la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a el producto de la masa con la aceleración de las partículas. Y como la única fuerza que sabemos que está interactuando aquí es la fuerza magnética, entonces la fuerza magnética tiene que ser igual a el movimiento de la partícula, que es el producto de la masa con la aceleración. Además, ya sabemos que la fuerza magnética se define como la magnitud de la carga de la partícula en producto con la velocidad, en producto con el campo magnético por el seno del ángulo que hay entre la velocidad y el campo magnético. Entonces, observemos un poco la imagen. Sabemos que el giro de las partículas va a ir en dirección radial. Entonces, siempre va a ir en un movimiento circular que va a ser perpendicular precisamente al campo magnético. Entonces, si hay perpendicularidad, el ángulo que va a haber entre el campo magnético y la velocidad de las partículas, pues es de 90 grados. Y nosotros por definición ya sabemos que el seno de 90 grados, pues vale 1. Entonces, simplifica bastante el problema, ¿verdad? Y podemos sustituir todo esto en la ecuación que propusimos originalmente y decimos que la magnitud de la carga en producto con la velocidad y el campo magnético, ya no pongo el seno de 90 porque pues vale 1, entonces lo voy a dejar expresado así de esta manera. Y esto es la masa multiplicado por la aceleración. Ahora, como esto es un movimiento radial, la aceleración radial la podemos definir tranquilamente como la velocidad al cuadrado partida entre el radio. Entonces podemos nuevamente sustituir esta expresión en nuestra ecuación y tendríamos la siguiente ecuación, que sería la carga, la magnitud de la carga por la velocidad por el campo magnético es el producto de la masa con la aceleración, que es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, también podríamos decir que esto es velocidad por velocidad, ¿verdad? Dividida entre el radio. Son equivalencias. Entonces, podemos dejarlo expresado de esta manera. Y como nosotros lo que estamos buscando es la frecuencia, precisamente es esa parte de ahí, ¿ya? Velocidad entre el radio. Esto de aquí es la frecuencia de giro. Entonces, podemos sustituir esta nueva igualdad y decir que esto es la velocidad por la frecuencia de giro. Esto es la aceleración también. Entonces, sustituyendo nuevamente el valor de la carga, ¿verdad? Magnitud de la carga por velocidad por campo magnético es igual a la masa por la velocidad por la frecuencia de giro. Entonces, como sabemos que sí hay movimiento de partículas, entonces la velocidad no es cero, por lo tanto podemos simplificar el problema y decir que ya con un despeje, la magnitud de la carga por el campo magnético dividido entre la masa, pues es nuestra frecuencia de giro. Entonces, podemos utilizar esta ecuación para resolver lo que estamos buscando. Y como ya tenemos el valor del campo magnético, que es de 0.840 teslas, ahora solamente falta saber pues, cuál es la carga y la masa del protón. Ambas son constantes. Entonces, la carga del protón, para el que no lo sepa, pues es 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Y la masa del protón, por supuesto, también es una constante, que equivale a 1.67 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos. Ahora sí, podemos sustituir los datos en nuestra igualdad y decir que la frecuencia de giro pues es la magnitud de la carga, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto por el campo magnético, 0.840 teslas.
Y esto partido entre la masa, que es 1.67 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos. Entonces, utilizando la calculadora, vamos a obtener que la frecuencia de giro va a valer aproximadamente 8.05 por redondear, ¿verdad? Por 10 elevado a la 7. Y las unidades para la frecuencia de giro pues son los radianes por segundo. Y esta sería la respuesta para el inciso A de este problema número 4 del curso de electromagnetismo. Saludos.